ni nada. ¿Alguien pudo visualizar el de Introducción al Conocimiento Científico? El de Guibur. Es Sí, medio raro el profe. apellido. Sí, Bien, no Bautista. completo, pero sí estoy en eso. No, no importa. Como así en términos generales, o qué pudiste puntear? Que podemos ir charlando, no, esto es muy relajado. Saqué Ahora sí ideas se los voy a... principales de hay saberes y saberes, conocimiento Bien, directo, habilidad, saber proposicional, creo que se dice así. sí. Sí, la realidad es la única verdad. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo sabemos? Hasta ahí llega. Bien, excelente. Eso es lo que quiero que... Es como un ejercicio. ¿Ahí lo ven al texto? Se ve, profe. Buenísimo. Y a mí no me ven. ¿Ven el texto nada más? Sí, sí, se ve el Sí, sí, yo texto veo las dos. nada más. ¿Me ven a mí también? Ahí Sí. está. Ahí yo los puedo ver. Si no, no los veía. Bien. Eso como hizo Bautista, me parece que es como un ejercicio que está bueno que empiecen como a practicar. Esto les va a servir para todos. A veces no es necesario. Primero que no, a ver, yo no les voy a tomar lección de cada texto, ni que lo que ustedes comprendan sea lo que yo comprendo. Al contrario, en el debate y en el intercambio de ideas es donde podemos llegar a un conocimiento en común entre todos. Y este ejercicio de ir punteando, lo más importante, aunque sea por subtítulos, hagan ese ejercicio de que obviamente los subtítulos están por algo, de puntear lo más importante y tal vez en vez de pasar rápido todas las hojas para llegar y decir, uy, leí el texto entero y que en realidad después no les quede nada, es preferir decir, bueno, llego a leer 2 páginas, pero las leo bien, como las trato de comprender lo que dice. Eso es tal vez más importante que leer todo el texto y leerlo por arriba y que no les quede nada. Para mí es más importante eso que puedan comprender algo más específico que el todo y del todo después no nos quede nada. Entonces, eso ténganlo como ejercicio. Después yo por ahí les pido, sí, resúmanlo porque realmente necesito que lo resuman para que lo tengan para el parcial o lo que sea, pero cuando es así, que les mando info, está bueno que lo punteen y que tengan algo y que después puedan ir agregando con lo que yo les puedo compartir. Bien, entonces, como decía Bautista, este texto tiene algunos subtítulos que quiero que tengan en cuenta. El primero, que es este que les señalo acá, que es de Hay saberes y saberes, es como una introducción presentando de qué trata el capítulo, sobre todo porque este tiene un capítulo 1 que no lo vemos, pero sí un capítulo 2 que habla del conocimiento puntual. En realidad lo que está diciendo es, bueno, si bien nosotros sabemos que existe el conocimiento por sí solo nosotros tenemos idea de que obviamente existe un conocimiento. ¿Qué significa el conocer y el saber? Lo que se pregunta ahí es, bueno, ¿es lo mismo conocer que saber? ¿Sabemos y a la vez que sabemos conocemos? ¿O cuando conocemos estamos sabiendo? Tengan en cuenta que toda la cuestión epistemológica de esta materia es bastante filosófica. Yo voy a tratar de bajarlo lo más que puedo, como llevarlo a la realidad, objetivarlo lo más que puedo, pero hay algunas cuestiones que sí son muy filosóficas porque la teoría del conocimiento, el conocer en sí mismo, parte de la filosofía, ¿sí? Las ciencias del conocimiento se basan en la filosofía por ser una de las la primera ciencia, digamos, que se inventa, si lo ponemos en palabras, en la historia de la humanidad. Entonces, todo parte desde ahí, digamos. La filosofía es una ciencia que se basa por dudar y preguntarse y repreguntarse todo el tiempo y dudar hasta de la propia existencia. Por lo tanto, el conocimiento viene desde ahí, ¿sí? Viene desde que el conocer empieza cuando nosotros estamos pensando sobre la realidad. Esta materia en particular es un ejercicio permanente de pensar sobre la realidad, ¿sí? Entonces, más adelante en el texto pone algunas cuestiones acerca de qué tienen en común el saber y el conocer, ¿sí? Y van a ver que tienen 3 subtítulos: el conocimiento directo, la habilidad y el saber proposicional. Parecen muy obvios cuando lo lean, pero hace algunas distinciones entre qué es cada uno y qué es lo que nosotros tenemos que saber y diferenciar para poder dar cuenta cuando hagamos y construimos y producimos conocimiento científico. Bueno, ¿por qué el conocimiento científico es científico y no es conocimiento del sentido común? Bueno, hay algunas
cuestiones que eh, eh, a la hora Profe, se le medio trabó. del conocimiento. Se le cortó ¿sí? todo, profe. Bautista, ¿vos qué nos podés contar acerca de estos tres más importantes? ¿Tenés ganas de contar? Sí, mi internet es bastante inestable. Voy a tratar de estar solucionándolo, poniendo otra antenita para que replique mejor la señal. Pero bueno, a veces puede cortarse, díganme, porque puede suceder. La clase pasada sucedió, así que no me extraña. Le decía a Bautista que si quiere contarnos qué es lo que él marcó de esos tres subtítulos, si tenés ganas de alguno de los tres o de los tres, y en base a eso podemos charlar qué están diciendo los autores con respecto a estas tres diferencias entre saber y conocer. Sí. Bien. Con conocimiento directo había marcado un poco de lo que decía sobre que no es común decir que alguien conoce tal lugar como la palma de su mano, cuando en realidad nunca conoció el lugar o nunca estuvo ahí. Bien. Entonces, me Sí. había preguntado el texto, por ejemplo, si conocía a tal persona, el interlocutor, y hablaba sobre de que lo conocía, no personalmente, pero que estuvo en presencia de esa persona. Entonces podía Bien. decir que lo conocía, pero de vista nada más, por así Claro, decirlo. es decir, el conocimiento directo, como lo dice la palabra, es un tipo de conocimiento del estar ahí, del estar con esa persona o del estar enfrente a un objeto. Por lo tanto, se supone que ese conocimiento uno puede describir, al menos formular algunas proposiciones, ya vamos a ver qué es una proposición, algunas proposiciones que describan tanto esa situación como esa persona, ¿sí? A veces puede pasar que también se toma como conocimiento directo, como decía recién el compañero, bueno, yo no lo vi, pero estuve con una persona que sabe acerca de esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una conferencia y voy ahí a escuchar y a aprender acerca de lo que no sé, una persona que es un doctor en ciencias sociales, doctor en filosofía, doctor en lo que sea, o tiene un máster o es una persona muy instruida en alguna temática, bueno, si bien yo no estoy enfrente a ese conocimiento directamente, sí estoy ante una persona que sabe mucho sobre eso que está diciendo. Entonces eso se lo toma como un tipo de conocimiento directo. Obviamente tiene sus falencias, pero a eso se le llama con conocer directamente. No significa que tenemos que estar enfrente de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, una persona que es especialista en movimientos sociales y está hablando de las primeras décadas del siglo XX, bueno, para saber qué era el movimiento, pero sí puede estar ante una persona que es un erudito de esa temática y claramente uno va a tomar ese conocimiento como al menos lo más directo que puede tener acerca de eso que está analizando, ese fenómeno que son los movimientos anarquistas de primera década o segunda década del siglo XX. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Me explico bien? Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? No hay problema. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Está todo ok? Sí, sí. O sea, profe, ¿qué es conocer a alguien que sabe sobre ese conocimiento? No se Vendría a ser. escuchó, puede repetir. Sí, claro, el conocimiento directo puede ser tanto que yo conozco a alguien que sabe mucho de eso, obviamente, a ver, si viene, no sé, mi vecina y me dice, no, porque yo leí en un diario que la vacuna, cuando la aplicás de tal manera, y la verdad que está todo bien con mi vecina, pero yo quiero escuchar a un especialista en lo que está diciendo mi vecina, más que a mi vecina. Eso no sería conocimiento directo. El conocimiento directo es, como explicaba recién, cualquier cosa me vuelven a preguntar si se corta, es que yo estoy frente a ese fenómeno, ¿sí? De conocer directamente el fenómeno o la persona o a lo que yo me estoy refiriendo. Que, por ejemplo, no sé, yo voy a analizar, bueno, por ejemplo, voy a analizar el estado de ánimo de la ciudadanía en torno a situaciones, por ejemplo, desfavorables, como por ejemplo el servicio de luz, ¿no? Que es muy común ahora. Bueno, yo
soy parte de ese fenómeno porque está en mi tiempo y en mi momento, y puedo conocer directamente lo que esas personas opinan acerca de ese fenómeno. Ahora, también es conocimiento directo si yo quiero saber, por ejemplo, como les decía recién, de qué tratan la historia de los movimientos anarquistas de las primeras 2 décadas del siglo XX. No voy a poder trasladarme a 1910, 1920 para saberlo, pero sí voy a poder ir, por ejemplo, a una conferencia donde un doctor en ciencias sociales me cuente acerca de lo que él sabe sobre esos movimientos, en lo cual yo voy a confiar porque claramente es una persona especializada, ¿no? A eso también se lo llama conocimiento directo. Por eso las ciencias sociales, tienen la particularidad de que estudiamos fenómenos o entes o eventos que no tienen una temporalidad contemporánea, es decir, que no nos está pasando ahora a nosotros solamente. Sí podemos estudiar esos fenómenos, pero también podemos estudiar otros fenómenos que sucedieron antes, mucho tiempo antes. Por eso hay diferentes tipos de conocimiento en las ciencias sociales y uno es el conocer directamente, no es estar en presencia solo del fenómeno, a veces sí y a veces no. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Bien. Sí, Santiago. Bien. Buenísimo. Tengo una pregunta. Sí. Un texto que yo estoy leyendo y me están explicando, Sí. por ejemplo, este texto, ¿puede ser un conocimiento también directo? Sí, puede ser, pero más que un conocimiento, yo diría que ahí sería más un saber sobre algo. Todo depende del contexto en el que vos incluyas saber sobre algo, en este caso un texto sobre una temática en particular. Ya vamos a ver que las ciencias sociales, todo depende mucho de todo, de la situación. ¿Esto por qué? Porque las ciencias sociales en particular son ciencias fácticas, es decir, son ciencias que estudian fenómenos y eventos o hechos determinados, particulares, ¿sí? Y que esos fenómenos que uno estudia en el tiempo pueden producirse de una manera u otra, dependiendo en el momento de la humanidad en que se produzcan, y también podemos observarlos de una manera u otra dependiendo el tipo de metodología que nosotros apliquemos, el tipo de ideología que nosotros apliquemos y el tipo de análisis que nosotros hagamos. Por eso, sí es un conocimiento directo, porque vos estás enfrente a lo que estás estudiando, sí es un conocimiento directo, pero también depende en qué ámbito o en qué vos vas a aplicar ese conocimiento directo, ¿sí? Si vos vas y le contás a otra persona, no, porque yo sé acerca de tal cosa que lo leí de otra persona, y ya no es tan directo, ¿sí? No es un conocimiento de primera mano, no es que ni estuviste en una clase magistral de una persona que se dedica hace mucho tiempo a eso y tiene, digamos, un currículum y una historia académica que avala lo que está diciendo, ¿sí? En realidad el conocimiento directo habla de una relación directa entre un sujeto cognoscente, que somos nosotros, que es decir, somos sujetos conocedores porque tenemos la capacidad de razonar, es decir, y mediante eso poder conocer, y un objeto de conocimiento que es de lo que estamos aprendiendo o lo que estamos observando. Y que a partir de ahí podemos hacer algunos enunciados proposicionales, se le dice en la ciencia, acerca de lo que estamos observando, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo esto con más tiempo. Si ustedes quieren ir tomando punteo y después repreguntar, lo vamos a ir viendo más adelante con otros textos que nos van a aclarar un poco más. Esto es apenas una introducción a las diferentes formas que algunos tienen de decir acerca de qué es conocer y qué es saber. ¿Bien? ¿Alguien más levantó la mano? No sé quién. Yo había levantado la mano, profe, pero era para preguntarle eso. Porque yo noté, ¿hay o ha habido una relación directa entre el sujeto cognoscente y el objeto de su conocimiento? Para saber si Bien. estaba bien la definición y justo la dijo. Sí, está muy bien, pero como les digo, a veces esa relación puede no ser tan directa, pero sí, como les decía, podemos estar frente a una expertise acerca de eso que nosotros queremos conocer, entonces ahí no tenemos forma de estar tan directos con ciertos conocimientos, tan directos con ciertos
están presentes con ciertos eventos, entonces acudimos a gente que es especialista en eso. Y tal vez ahí también se lo pueda considerar un conocimiento directo, ¿sí? Ya lo vamos a ver de por qué esto nos sirve después para darnos cuenta de cuando tenemos que estudiar alguna temática, qué es un conocimiento de primera mano, qué es un conocimiento de segunda mano, qué tan valioso es uno al lado de otro. Bueno, a ver, lo digo así como en términos muy poco académicos, pero cuanto más manos pasan por ese conocimiento, más se diluye el peso que tiene ese conocimiento, ¿sí? Más vamos a tener que nosotros que hacer para poder al menos confiar en ese conocimiento o demostrar que ese conocimiento vale por lo que yo estoy afirmando. ¿Sí? Más vamos a tener que confirmar o desconfirmar eso que nosotros creemos, esa hipótesis que nosotros proponemos. Cuanto por más manos pase ese conocimiento. Si yo puedo siempre adquirir el conocimiento de primera mano, es mucho más valedero, digamos, que un conocimiento que está adquirido ya por otros. Pero a veces, como les decía, no nos queda otra que ir a ciertas personas que estuvieron en ese momento, o que al menos estudian esos momentos. Porque claramente nosotros tenemos un presente, un espacio temporal acotado, ¿no? Nacemos en un momento y morimos en otro, entonces no nos podemos trasladar para adelante ni para atrás. Bien, volviendo al texto, el próximo subtítulo, perdón, es el que dice habilidad. La habilidad, Bautista, ¿vos qué nos puedes decir de eso que está hablando ahí el autor? Ahí habla que del conocimiento en cuanto a habilidad. Y anoté un par de Bien. ejemplos. Por ejemplo, Sí, esquiar, o mi tío Sí. sabe jugar ajedrez. bien. Usaba esos ejemplos en el texto. Bien, ahí como dice Bautista, se refiere más a una habilidad, es decir, a una capacidad que tenemos de saber hacer algo, más que un conocimiento, ¿sí? Implícito. Profe, se le está trabando todo, no se entiende nada. No significa que... ¿Cómo? No se escuchó nada, profe. Que se trabó todo. Todo lo que dijo se trabó. Desde que empezó a hablar de la habilidad. Bien. Algo. Muchas veces conocimiento, muchas veces sí, pero se hace que se cortó. No se escucha nada, ¿puede ser? Ahí me están escuchando todo. Se corta, profe. Siempre entrecortado. ¿Ustedes a mí no me escuchan? ¿Quieren desconectar la cámara? No hay problema, yo la desconecto, sobre todo para eso, para que no se corte. Ahora se está escuchando Bien. mejor, sí. ¿Ahora se escucha? Bien, cualquier cosa me Sí, se avisa. escucha mejor. Bien, como les decía, el segundo ítem está hablando de que es entre conocimiento, entre conocer y saber. Bueno, en este caso, cuando hablamos de saber en sí, está hablando más de una capacidad, de una habilidad. Y esa habilidad no implica por sí sola conocimiento. Ahí dice, sé esquiar y mi tío sabe jugar al ajedrez. En términos objetivos, yo tengo una capacidad sobre algo, ¿no? Sé hacer algo. Pero yo les pongo un ejemplo. Todos acá sabemos leer, estamos alfabetizados, hemos pasado por una trayectoria educativa que nos da el aval de que al menos sabemos leer y escribir, ¿sí? Saber leer algo, saber leer algo, no significa que yo lo que estoy
leyendo lo estoy conociendo. O sea, tengo conocimiento sobre lo que estoy leyendo. Yo estoy haciendo un ejercicio, una acción, una praxis, que es leer algo, pero eso no significa que yo sobre lo que estoy leyendo conozco, tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento directo sobre el texto del que me estoy leyendo o el libro, pero no tengo conocimiento sobre el contenido de ese libro. Entonces, muchas veces saber no significa conocer, como por ejemplo esa. Entonces, simplemente los autores lo marcan porque claramente esto tiene que ver con las diferencias entre el conocimiento y el saber, que nosotros más adelante, cuando hagamos enunciados o una hipótesis, no podemos poner alguien, o para que nosotros sepamos que la palabra saber, que alguien sepa algo, no es condición sine qua non de conocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Y el tercer saber, si querés, Bautista, contanos de qué trata, así por arriba. Está por acá, ahí. Yo había notado de que Ahí, hablas del saber proposicional. bien. Había notado de que las proposiciones pueden ser construidas por cualquiera, con solo conocer algún lenguaje que permita formularlas, pero que no consiste Bien. en el conocimiento de proposiciones así como tal. Pero no entendí muy bien esta Bien. parte. Dice, el saber proposicional, les leo acá lo que dice, porque después los van a leer y dice así, miren. ¿Ahí lo están viendo al texto? Sí. Bien, en la última parte de ese párrafo, digamos, dice, saber, en este sentido, consiste en saber que ciertas proposiciones, porque antes habla de unas proposiciones, consiste en saber que ciertas proposiciones son verdaderas o que son falsas, lo que equivale a la verdad de su negación. ¿Sí? Ahora después eso yo los cuento. Sabemos, por ejemplo, que el sol sale por el este, que el calor dilata los metales y que Buenos Aires fue fundada en 1536. También sabemos que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no es verdad que la Tierra sea plana. Se trata entonces de un saber que a través de proposiciones descriptivas se refiere a los hechos, es decir, al estado de las cosas, y permite distinguir las descripciones verdaderas de las falsas. Este es el tipo de saber del que están compuestas las ciencias y a él restringiremos en adelante nuestro análisis. Es decir, este es otro tipo de saber que no tiene que ver con el de habilidad, ¿sí? Con el de sé hacer tal cosa. Tiene que ver con un saber proposicional. ¿Qué significa un saber proposicional? Un saber proposicional es una especie, si se quiere, de verdad, o al menos una negación de una verdad, en forma de proposición, es decir, de propuesta, ¿sí? Estas verdades, estas proposiciones que acá yo leí, algunas, bueno, algunas no todas, las que leí, algunas son de hecho, es decir, por ejemplo, que Buenos Aires fue fundada en 1536, bueno, hay una sola fecha de fundación y nada, esa es la fecha en que se fundó Buenos Aires, ¿sí? Pero también podemos decir que la Tierra no es plana, que es un saber proposicional que nos da la ciencia y que creemos en eso porque a través de muchos años de investigaciones y de demostraciones, la ciencia nos ha mostrado y nos ha probado que la Tierra al menos no es plana. Es redonda, pero al menos no es plana. Entonces, es un saber que nosotros no significa que contenemos ese saber, que sabemos hacer algo, no está hablando de habilidad, está hablando de proposición. Es el saber con el que se manejan las ciencias y el saber científico, ¿sí? El saber científico se basa en este tipo de saberes, no en el de saber de habilidades. Yo para ser un científico no voy a trabajar con él, sé jugar al ajedrez o tengo la habilidad de, no. Las ciencias trabajan con saberes proposicionales que tienen que ver con propuestas que son temporales y temporarias, porque siempre la ciencia avanza a medida que va falseando o verificando proposiciones. Es decir, hoy nosotros sabemos que la Tierra es redonda y que no es plana, pero dentro de 10 años puede que la ciencia nos termine demostrando otra cosa
y que termine o sumándole más conocimiento a esa afirmación que nos da, o termine falseando esa afirmación que nos da. No creo que suceda porque a lo largo de la historia todo lo que nos puede mostrando la ciencia nos va demostrando que la Tierra es redonda, pero bueno, pueden pasar otras investigaciones, pueden pasar otras demostraciones que dentro de muchos años o en algún momento histórico, bueno, eso cambie por esto que les digo, porque la ciencia trabaja con saberes proposicionales porque son provisorios. Son provisorios, son fundamentados, obviamente, pero son provisorios, hasta que otra hipótesis, tal vez confirmada, nos demuestre lo contrario, o al menos nos niegue esa verdad que tenemos hasta el momento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí de qué se trata más o menos? Esto lo vamos a seguir retomando, así que no se preocupen, pero al menos sí tenemos que saber qué es un saber proposicional, ¿sí? En sí, el saber proposicional son descripciones que hacemos acerca de la realidad, de eventos o fenómenos o de hechos, que son, como les digo, temporarios, y que obviamente lo hacemos desde la ciencia basada y fundamentada en diferentes criterios y en diferentes elementos con los cuales trabaja la ciencia para dar cuenta que ese saber está fundamentado, ¿sí? Y vale, y es valedero. Bueno, obviamente después hay que hacer diferentes demostraciones, diferentes pruebas para dar cuenta que esa hipótesis que yo estoy proponiendo, ese saber proposicional, que es una hipótesis en sí, lo confirmo o no, bueno, está obviamente atravesado y fundamentado en diferentes criterios lógicos que tiene la ciencia, que ya los vamos a ver, que están en el texto de Bunge, pero que después los vamos a ir viendo más en detalle. Ese es el saber proposicional, ¿sí? ¿Queda claro? O si quieren, puedo retomar o hacerle algunas definiciones más, más específicas sobre qué es. Si lo quieren anotar. Profe, a mí no me quedó bien claro el segundo, el de la habilidad, porque, por ejemplo, si yo sé tocar la guitarra es porque tengo un cierto conocimiento teórico Sí. sobre lo que hago. Entonces, Sí. es como... no sé Bien, si- sí. En ese ejemplo en particular, a ver, cuando nosotros estudiamos, sobre todo conocimientos, los fundamentos de la ciencia, como yo te decía, todo depende a veces es bastante relativo. Si vos yo tengo un saber, el saber sí solo, como pero la diferencia del saber proposicional, que es con el que trabaja la ciencia, ¿sí? Podés no tener el conocimiento sobre eso que sabés. Como yo hoy les decía, yo puedo saber leer, pero tal vez lo que estoy leyendo, el contenido de lo que estoy leyendo, no tengo el conocimiento de lo que estoy leyendo. Puedo leer por leer, puedo leer todo esto y sin embargo no entender lo que estoy leyendo. Y otras veces ese saber, no estamos hablando de un saber proposicional, sino de un saber desde el sentido común, así se diferencia, sí implica conocimiento. Como por ejemplo, vos decís ahora, bueno, yo sé tocar la guitarra y yo tengo que conocer al menos cierta escala musical o ciertas notas para poder tocar la guitarra y poder tener esa habilidad. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sería más como puedo tocar la guitarra, pero puedo estar tocando cualquier cosa, digamos. Exactamente, yo puedo también agarrar, yo no sé tocar la guitarra, por ejemplo, no tengo el conocimiento musical, pero yo puedo saber qué es una guitarra y tocarla. Ahora, puede que mi razonamiento no esté ejercitándose, digamos, puede estar conociendo a la vez que estoy sabiendo tocar la guitarra. ¿Sí? Ahí se entendió. O, por ejemplo, un Gracias. ejemplo muy burdo, puedo saber que, por ejemplo, manipular una cocina, que es donde estoy yo ahora en el ambiente de mi casa, estoy en la cocina, puedo saber manipular una cocina, pero puedo no tener conocimiento de lo que voy a cocinar en esa cocina. Entonces, una cosa no implica la otra. Muchas veces sí, muchas veces saber sobre algo implica conocimiento, como vos recién decías. Por ejemplo, un catedrático o cualquier persona, ¿no? O un mecánico que te esté
que tenga un saber acerca de cómo, no sé, enroscar cierto material, utilizar cierto material o utilizar cierta tuerca, bueno, probablemente, a veces no, pero probablemente esa persona tenga un conocimiento sobre eso que me está solucionando. Entonces tiene el saber, pero también tiene el conocimiento. Y a veces eso no sucede. ¿Sí? Ok. Esto quiero que quede claro que estamos hablando de un saber que no utilizan las ciencias en sí mismo. El saber que utilizan las ciencias es el saber proposicional, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero son dos cosas diferentes. Porque el saber proposicional no significa que nosotros todo el tiempo tengamos que estar construyendo los saberes, ¿sí? La proposición, es decir, la afirmación sobre algo, cuando hacemos ciencia, porque utilizamos lo que hicieron otros, porque de eso se trata la ciencia. Nosotros no tenemos que descubrir todo, nosotros no tenemos que saber de cero todo, porque ya la humanidad viene con una historia científica de hace muchos años y utilizamos los saberes proposicionales que ya probaron otros, que ya demostraron que hasta el momento eso que verificaron sigue siendo una verdad científica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estudiar e investigar sobre algo y las proposiciones que nosotros usemos como verdades probablemente sean verdades que descubrieron, que al menos probaron o confirmaron o desconfirmaron otros antes que nosotros, ¿sí? Por eso el saber proposicional no es un saber que tenemos que estar construyendo todo el tiempo nosotros, ¿sí? Sino al menos es un saber que nosotros sabemos que esa proposición es verdadera o al menos falsa, ¿sí? Pero no significa que es un saber que tenemos que construir todo el tiempo cuando estamos trabajando en la ciencia. Y por otro lado, es proposicional porque poniendo algo que no es nada más y nada menos que estamos describiendo algo, son proposiciones descriptivas sobre cierto hecho, sobre cierto fenómeno, sobre cierto evento, es decir, sobre el estado de las cosas, se le dice, sobre algo, sobre el estado de las cosas es, bueno, la situación, yo estoy escribiendo sobre cierta situación, sobre cierto fenómeno, sobre cierto hecho que sucedió antes, que está sucediendo ahora, ¿sí? Dependiendo del recorte de que hagamos o sobre lo que vayamos a estudiar o investigar. Bien, ¿quedó claro esa diferencia? Igual como les digo, vamos a ir retomando estas cuestiones bastante seguido. Las voy a ir, aunque parezca medio pesado, se las voy a ir repitiendo para que justamente nos quede lo más claro posible. ¿Quedó bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, quedó claro. Bien. Buenísimo. Después el texto, yo quiero que relean cuando retomen el texto esto de lo que estoy hablando, ahí les voy pasando. Después hay un párrafo, un subtítulo que dice, pero es que hay algo que pueda saberse, y ahí habla de algunas cuestiones también que podrían leer, porque en toda esa parte de lo que está hablando es de las diferentes corrientes, ¿sí? En los que se basan o en los que en la historia nos muestra acerca de la teoría del conocimiento. Como yo les decía hoy, la filosofía es la ciencia madre, entonces a partir de ahí hubo diferentes corrientes sobre cómo se conoce. Yo no voy a hacer hincapié demasiado en esto, pero sí decirles que hay algunas teorías del conocimiento, las más conocidas, que tal vez algunos los que cursan esta materia lo recuerden, que son la corriente realista, la corriente idealista, los más racionalistas, los más empiristas. Bueno, hay diferentes filósofos, escritores, autores que se basan en estas corrientes, que hoy en día en sí ya no quedan corrientes tan puras, si se quiere, porque esto fue sucediendo a medida que la humanidad fue avanzando y que la ciencia fue avanzando. Pero en términos muy generales, ahí en ese párrafo que yo les decía recién, dice, ¿hay algo que pueda conocerse? Bueno, en primer término creo que sí, todos y todas
sabemos que tenemos sentidos a través de los cuales podemos conocer y también sentir. Sentimos cosas que tocamos y conocemos con nuestra vista, también objetos que podemos ver, ¿sí? Pero esto en la historia, como surgió en la historia, no sé si recuerdan a Descartes y algún que otro empirista, no alcanzaba, porque a veces puede ser que nosotros nos estemos confundiendo, que la sensación que tengamos sobre una cosa no sea lo que realmente es, o al menos podemos estar soñando o alucinando que estamos viendo algo o que estamos estamos sintiendo algo que realmente no está sucediendo. Y eso puede pasar, digamos. Entonces, justamente estas corrientes, la primera corriente que se desarrolla es la más histórica, que es el realismo, que habla de que, bueno, yo puedo conocer todos los objetos que son cognoscibles, es decir, la realidad en sí misma es cognoscible. Todo aquello que yo veo en la realidad, que se presenta ante mí, es todo aquello que puedo conocer. Y todo aquello que queda por fuera de mi realidad es aquello a lo que yo no puedo acceder y conocer. Es una teoría muy básica y que tiene muchas críticas, obviamente, porque ustedes piensan que estas teorías, yo se las estoy súper resumiendo, pero piensen que datan del año 1500, del 1500, del 1600, o sea, son teorías muy viejas que obviamente ahora parecen una pavada, pero que en ese momento fueron las fuentes y las bases del conocimiento de lo que hoy conocemos, empezó de esa manera, conociendo el mundo básicamente. Entonces, el realismo lo que proponía era, bueno, hay una realidad que es lo único que yo puedo conocer, pero la crítica más grande es, bueno, todo lo que yo no puedo conocer a través de mis sentidos, no puede ser que no exista, digamos, porque yo estoy acá y conozco lo que veo, pero todo lo que no veo y que existe en otro lugar del mundo, existe también. Entonces, es una teoría, digamos, que hace mucha agua, que después fue refutada, pero que, bueno, tiene algunas cuestiones de las cuales sí se retoman en la ciencia. Después surge el idealismo, que es lo que más conocemos, el referente del idealismo es Kant, que habla de que existe una realidad externa que puede ser conocida a través de los sentidos, pero Kant le agrega algo que es el razonamiento. Es decir, nosotros podemos conocer no solo por lo que sentimos, por lo que vemos, sino porque nuestra mente tiene estructuras lógicas que ordenan ese conocimiento, ¿sí? Eso es lo que se le llamó el idealismo kantiano. Después estuvo también el idealismo hegeliano, que es un poco más rebuscado, que habla de que el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento no son el uno sin el otro y que conjuntamente forman la realidad cognoscible. Es decir, si no hay un objeto, no hay una realidad, pero si no hay un sujeto que conoce, tampoco. Es dialéctica pura y es bastante enroscado. Nosotros no vamos a hablar de Hegel, quédense tranquilos, eso se lo dejamos para otros, pero bueno, también tienen que saber que existe un idealismo, que es el idealismo hegeliano, que habla de esto, ¿sí? Una cosa no es sin la otra y que conjuntamente forman esa realidad que tiene esas dos partes, digamos, que son mutuos y que forman el conocimiento en permanente, en un vínculo permanente, digamos. No existe conocimiento ni realidad si no hay un sujeto que está conociendo eso. Bien, pero bueno, tomamos de Kant sí, que el idealismo kantiano sí le suma esto del razonamiento, lo que se conoce como razonamiento lógico, que es decir, bueno, sí existe una realidad, pero si no tenemos una mente con una estructura determinada que ordene esa realidad, no puedo obtener conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente el realismo que se basaba en que todo el conocimiento es posible si yo puedo verlo o tocarlo, tenía falencias. Entonces Kant le refuta esas falencias y dice, bueno, sí, yo puedo verlo y tocarlo siempre y cuando tengo un razonamiento y una estructura mental que me permite ordenar ese conocimiento y darme cuenta y hacerme dar cuenta de que yo estoy despierto o estoy soñando, de que yo estoy tocando algo que es lo mismo, pero por ejemplo en un estado diferente. Hay un ejemplo muy común, que es el de la cera, que la cera en un estado sólido tiene una textura, y si yo a esa cera la expongo al calor, es líquida y tiene otra textura, pero yo sé que estoy hablando de cera, ¿sí? Entre las dos formas, yo sé que
en un estado sólido, en estado líquido, es lo mismo. Bueno, eso me lo permite dar cuenta mi estructura mental, que ordena ese conocimiento. Son un mismo conocimiento de dos formas, pero eso yo solo lo sé por mi estructura mental, porque si solo lo supiera por mis sentidos, pensaría que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una en estado sólido y otra en estado líquido. Entonces Kant le agrega eso al realismo y forma este idealismo lógico, si se quiere, que es la razón, ¿sí? Pero lo que dice finalmente, y que después muchos se lo refutan, es que nosotros llegamos a conocer, y esto es muy filosófico, no llegamos a conocer el noumeno, ustedes lo van a leer así, que es la cosa en sí, solo conocemos el fenómeno. Es decir, solo podemos adquirir ese conocimiento cuando ese conocimiento se presenta frente a nosotros y nosotros podemos adquirirlo y conocerlo. ¿Sí? Nosotros conocemos lo que está sucediendo cuando eso se transforma en un fenómeno. Pero mientras tanto, si existe algo en sí, en el mundo, nosotros no lo podemos conocer hasta que no se nos presenta. Es medio rebuscado, como les digo, es muy filosófico, pero eso es lo que aporta él. Bueno, bárbaro, nuestra mente lo ordena y nosotros sabemos que los sentidos nos pueden engañar, pero tenemos a nuestra mente que ordena ese conocimiento y que nos da cuenta de que nos puede engañar, los sentidos nos pueden engañar, pero nunca vamos a poder acceder a la cosa en sí, nunca vamos a poder acceder al objeto abstracto en el mundo. Siempre eso se nos va a presentar como un fenómeno, ¿sí? Y no como un noumeno, que es lo que dice él que existe, pero que nosotros nunca podemos llegar a conocer. Bien, estas son, en términos muy generales, las teorías del conocimiento. Después también está el empirismo más racionalista, que es aquel que, bueno, yo puedo conocer, pero siempre y cuando yo pruebe eso que estoy conociendo a través de mis sentidos, yo lo pruebo para que exista en la realidad, porque si no lo pruebo, no existe en la realidad. Digamos, lo que se conoce como el positivismo lógico, es decir, esto existe y es de tal manera siempre y cuando yo lo ponga a prueba, lo someta a prueba. Es como la parte más moderna, si se quiere, del empirismo lógico, viene el positivismo lógico, que también tiene sus falencias, y que las ciencias sociales, si se basan, si se quiere, en un positivismo, no es el positivismo tan histórico como surge, sino que hay otras formas de poder mostrar y demostrar ciertas verdades. No todo tiene que estar probado en un laboratorio. ¿Y por qué digo esto? Porque las ciencias sociales, en sus orígenes, son más nuevas que las ciencias naturales. Ustedes, después cuando lean el texto de Bunge, que no vamos a llegar hoy a hacer tanto hincapié, quedan 15 minutos, el texto de Bunge, como yo les decía, nos va a hablar de qué es la ciencia, de qué es un cuerpo de ideas, que tiene cierta rigurosidad, que es sistemático, que ese conocimiento es conocimiento, como yo les decía, puede avanzar y puede modificarse, no es una verdad absoluta. La ciencia no trabaja con verdades absolutas, no existen las verdades absolutas, porque todas están en las ciencias sociales y en las ciencias naturales también, están puestas, se demuestran a través de, justamente se prueban. Entonces, si alguien el día de mañana prueba y concluye algo diferente, puede que esa verdad que consideramos absoluta no termine siendo absoluta. Entonces, no existen verdades absolutas, sí existen verificaciones en las ciencias sociales o confirmaciones, pero son siempre momentáneas. Pero, a ver, que sea momentánea no significa que no tenga validez. Son momentáneas hasta el día de hoy 22 de marzo, todo. Momentáneo puede ser que duren 300 años o pueda que duren 1000 años y puedan durar 1000 años más, ¿sí? Pero no se le pone el nombre de absoluto porque, como les digo, como las ciencias avanzan probando continuamente, verificando y desconfirmando, no podemos decir que eso que nosotros estamos probando es absoluto y para siempre. ¿Sí? Entonces, en función de estas teorías del conocimiento de las que habla este autor, quiero que lo linkeen un poco con lo que dice Bunge, que es mucho más crudo y más estructurado y más objetivo, que no habla sobre filosofía. Esta es la parte más filosófica de lo que yo les estaba hablando. Después Bunge ya hace un desarrollo acerca de qué son las ciencias, cómo se dividen las ciencias, y que la ciencia en sí, en las ciencias en términos generales, es un cuerpo de ideas
que nosotros utilizamos y que, como les decía, son sistemáticas, son rigurosas, son falibles, porque les decía que justamente no son infalibles, y que las utilizamos obviamente como herramientas para poder generar nuestras investigaciones científicas. La ciencia es todo ese cuerpo de ideas, que no es una idea que se le ocurrió a uno, como les digo, son ideas que se van probando y que se van confirmando y desconfirmando a través del tiempo. Vuelvo un poquito para el texto para cerrarlo. Después van a ver que habla de diferentes teorías de la verdad, lo que se conoce como las teorías de la correspondencia, de la coherencia y la teoría pragmática. No la vamos a ver ahora, después por ahí, si lo leen, lo hablamos en la clase que viene, lo punteamos qué significa cada una, pero ahora quiero hablar un poquito del texto de Bunge, que se los voy a compartir acá. A ver. Profe, antes de que pases al otro texto, Sí. en una parte describiste una teoría del conocimiento que hablaba de que si no hay un objeto no existe y si no hay nadie que lo vea tampoco existe. Bien. ¿Cómo se llamaba esa teoría? Si no, no te escucho porque se corta un poquito. Si no existe, si no lo vemos, no existe. Y si no hay nadie para verlo tampoco existe. En esos términos así. Claro, como, no sé, otro ejemplo, el capítulo de Los Simpsons, que Lisa dice que si no hay nadie para escuchar la caída de un árbol, entonces el ruido nunca existió. Bien, bien, puede ser que estaba hablando del idealismo de Kant y después está también el idealismo de Hegel, que Hegel le agrega como algo más a ese idealismo del que habla Kant, que es que nosotros en sí no podemos conocer el noumeno, la cosa en sí, sino que se nos presenta el fenómeno, que se nos presenta tal vez de una manera que nosotros lo podemos conocer con nuestra estructura mental de conocimiento, pero en sí nunca vamos a conocer el objeto en sí. Dice que conocemos el fenómeno, es decir, cómo se manifiesta esa realidad, lo que conocemos. Y Hegel lo que dice es que el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente generan una relación dialéctica permanente, generan un vínculo que hace que nosotros conocemos mientras ese vínculo exista. Es decir, que el objeto por sí solo no es nada si no hay un sujeto cognoscente y el sujeto que conoce no es nada si no hay una realidad por conocer. No sé si me refería a eso con eso que estás diciendo. Sí, perfecto, gracias. Y también, tal vez, otra cosa que por ahí dije, y por ahí puede ser eso que hayas anotado, que el empirismo, o en sus inicios, que fue el realismo, lo que dice es que toda la realidad es cognoscible, pero los empiristas lo que dicen es, nosotros conocemos si probamos a través de nuestros sentidos y si probamos eso que nosotros sentimos. ¿Sí? Todo aquello que no se nos presenta, Kant viene a romper con eso, con ese realismo, que es que, bueno, bárbaro, nosotros podemos conocer una realidad, nuestros sentidos nos permiten conocer una realidad, pero los sentidos nos pueden engañar, ¿sí? Puede que creamos que estamos ante algo cuando en realidad es otra cosa. Lo que nos despierta de eso, lo que nos hace dar cuenta de que realmente eso es blanco y esto es negro, o eso es algo sólido y esto es algo líquido, no son nuestros sentidos, es nuestra estructura mental que nos ordena en categorías mentales a través del razonamiento que hacen que nosotros podamos darnos cuenta de que esto es sólido y que esto es líquido. No sé si quedó todo mezclado o si te aclaré o estás más confundida No, que perfecto. antes. Sí, Bien. Igual esto lo vamos a retomar la clase que viene, porque esta clase empezamos tarde y vamos a retomar algunas cositas, ¿sí? Sobre todo si lean. Mi idea no es mandarles tal vez bibliografía muy extensa, tal vez les mando algo más, que de última lo retomo yo en la clase, pero ustedes si puedan, lean estos dos, así podemos charlar acerca de qué entendieron acerca de esto. Y como les decía, acá tienen el texto de Bunge, que les va a hacer una introducción, que es mucho más objetivo, que es mucho más legible, que habla con palabras no tan académicas y que tal vez de esta manera, por eso yo siempre, eso no se los dije, trato de sobre un mismo tema darles dos perspectivas, una un poco más académica y una un poco más a mano, digamos, un poco más ya traducida.
¿sí? Eso no significa que tengan que leer el más fácil, pero para que tengan los dos lenguajes, ¿sí? A veces los textos dicen casi lo mismo, pero en un lenguaje alguno un poco más coloquial y un lenguaje un poco más traducido por el autor que lo recompiló. Y Bunge habla un poco más ameno acerca de cómo entender la ciencia y qué es la ciencia. Les va a hacer una introducción acerca de cómo el hombre, bueno, habla de hombre porque ustedes saben que se habla de cómo en los inicios el estudio de la Tierra era antropocéntrico y que ponía al hombre como, la figura del hombre como el centro de la Tierra. Pero cuando habla de hombre estoy hablando de humanidad, ¿sí? De la humanidad toda. Bueno, él dice que se presenta, está inserto en un mundo que comparte la realidad con la naturaleza y que lo que haga con esa naturaleza termina transformando a la naturaleza, su relación con la naturaleza, termina construyendo un mundo artificial también para poder sobrevivir, ¿no? Y que ese mundo artificial con el tiempo termina construyéndose en el mundo social que conocemos, que es como hoy nos movemos. Y que lo que dice es, bueno, esa realidad que nosotros conocemos, que es natural y es artificial a la vez, ahí existe la ciencia para estudiarla y existen dos tipos de ciencia en términos generales, dos ramas de la ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Después esto lo vamos a desarrollar más, pero les hago así una intro rapidita. Nosotros en las ciencias sociales estamos inmersos dentro de las ciencias fácticas. Compartimos el mismo campo con las ciencias naturales, aunque no parezca a veces, las ciencias naturales y las ciencias sociales somos ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque tratamos con objetos, ¿sí? Tratamos con fenómenos, con eventos, con cosas, ¿sí? Las ciencias naturales son las ciencias biológicas, las físicas y las químicas, y las ciencias sociales, bien digo, son la sociología, la economía, la filosofía, la política, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la educación, ¿sí? Y por otro lado están las ciencias formales, que son las ciencias que trabajan y que estudian formas, básicamente, y no con objetos en sí, es decir, con estructuras de razonamiento, con estructuras lógicas, las ciencias duras, las ciencias exactas, por ejemplo, las matemáticas o las ciencias de la computación, son ciencias que trabajan con formas, no importa qué hay dentro de esa forma. Por ejemplo, nosotros sabemos que las matemáticas trabajan con números, y el número 5 es el número 5. Nosotros dentro del 5 podemos poner 5 personas o 5 sillas. No importa lo que haya dentro de esas 5 cosas, ¿sí? Pero sí, las matemáticas nos dan una estructura lógica de razonamiento que sabemos que 5 es 5, digamos. 2 más 3 es 5, sean 2 peras y 3 personas, o sean 2 peras y 3 autos. Son 5 cosas. Entonces, eso es en términos generales, ¿sí? Y que esos entes que construyen lógicos solo existen en la mente de la humanidad, no existen en la realidad. En la realidad existen objetos por conocer, existen fenómenos por conocer, y que ocupan un espacio y un tiempo, a diferencia de los entes lógicos que están, desde que se desarrolló la humanidad y que se crearon esas estructuras de razonamiento, existen en la humanidad y van a existir siempre, sin importar cómo sean esas sociedades, cómo sea la naturaleza, ¿sí? Se van construyendo estructuras lógicas nuevas, ahora, por ejemplo, no sé, las ciencias de datos, que son un poco más nuevas, pero, digo, no transforman ni modifican la realidad, los objetos de conocimiento, que es la naturaleza y la naturaleza transformada, ¿sí? Esas son como las dos grandes diferencias, es decir, tienen objetos de conocimiento totalmente diferentes. Nosotros nos servimos de las ciencias formales para, obviamente, construir ciencia, para construir conocimiento, porque necesitamos ciertas estructuras mentales y ciertos entes lógicos que entren dentro de nuestra estructura mental para poder razonar, ¿bien? Pero no es nuestro objeto de conocimiento, ¿sí? Nuestro objeto de conocimiento es la realidad. Y esa realidad se compone de objetos que sean personas, sean instituciones, sean procesos, ¿sí? De fenómenos, de eventos, de hechos.
Esas son como las dos grandes diferencias. Es decir, en términos muy generales, yo después, la clase que viene, voy a retomar esto. Lo que estoy pasándoles el texto muy rápido, pero Bunge explica mucho, y después van a ver acá, si lo están viendo, creo que sí, en el punto 3, él va a hacer un inventario de las características de las ciencias fácticas, sobre todo porque es con las que nosotros trabajamos. Habla también antes de las ciencias formales, pero va a dar cuenta por cómo es el conocimiento fáctico, ¿sí? El conocimiento científico fáctico. Van a ver que da ejemplos, sigo bajando, y tiene diferentes características, ¿sí? Después del conocimiento fáctico, de dar una explicación y de contarnos cuáles son las características de ese conocimiento, que es importante que esté, por eso yo les decía que este texto lo tengamos a mano, va a hablar aquí de algunas características más abajo. Perdón, no encontré. Bueno, son muchas características las que tiene el conocimiento fáctico. Acá, no. No. Esto habla del conocimiento fáctico en todas sus características. Más arriba, entonces, está cuando habla de las características, acá, a ver, ciencia formal y ciencia fáctica. Perdón, más abajo. Bueno, claro, de las dos características principales que tienen la ciencia, las ciencias fácticas, y cuáles son las características principales de la ciencia, ¿sí? La que nosotros nos valemos. Creo que está un poco más arriba. Acá lo encontré. Bien. ¿Por qué nos diferenciamos de las ciencias formales? Básicamente por dos características, que es la objetividad y la racionalidad. ¿Sí? Acá la tienen. No solo eso, obviamente eso hace que nosotros tengamos un objeto de estudio diferente y también un método de estudio diferente, los enunciados que hacemos son diferentes, pero los rasgos esenciales, como dice ahí, son la racionalidad y la objetividad, ¿sí? Tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales, ¿sí? La diferencia principal entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es con lo que trabajamos, es con el objeto de conocimiento, que a diferencia de las ciencias sociales, las ciencias naturales están todo el tiempo probando, ¿sí? Probando en el laboratorio, ¿sí? Y nosotros, a diferencia de las ciencias naturales, lo que hacemos es confirmar o disconfirmar, es decir, verificar hipótesis, ¿sí? No estamos en un laboratorio trabajando con una molécula, no estamos en un laboratorio trabajando con una polea, ¿sí? No estamos explicando la física. Lo que sí estamos haciendo es construir conocimiento científico objetivo y racional, al igual que las ciencias naturales, pero nos diferencia el objeto de conocimiento, es decir, lo que vamos a estudiar, con lo que vamos a trabajar. Y obviamente no podemos traer ese fenómeno que vamos a estudiar. Por ejemplo, nosotros queremos estudiar la pobreza en el siglo XX, por ejemplo. Es muy general, ¿no? Después vamos más adelante a ver cómo se hacen los recortes, etc. No podemos traer la pobreza en sí misma, la pobreza no existe, no tiene, es un ente ideal en realidad. Pero que nosotros, nuestro trabajo es ver y es trabajar con objetividad y con racionalidad para poder analizar ese fenómeno y palparlo, ¿sí? Que sea objetivo, que lo podamos observar en la realidad. Bueno, ese es nuestro trabajo. Aunque parezca algo ideal, aunque parezca algo totalmente efímero, nuestro trabajo es lograr construir conocimiento que sea también palpable. Nosotros vamos a adquirir ese conocimiento de diferentes fuentes, ¿sí? Esas fuentes es sobre lo que nosotros vamos a estudiar e investigar. Pero bueno, quiero que quede en términos muy generales, después lo vamos a ver bien, eso bien claro, ¿sí? Lo que nos diferencia es la objetividad y la racionalidad con la que trabajamos en las ciencias fácticas, a diferencia de las ciencias formales. Y después, bueno, están todas las características de las ciencias fácticas en sí, que eso lo vamos a ir viendo la clase que viene, lo retomamos. Les pido el favor de que lo lean,
Y así podemos comentarlo y ustedes me pueden decir cuáles son las dudas que tienen, ¿sí? Ahí dejé de compartir, creo. O sigo compartiendo. A ver, lo voy a cerrar. No, profe, no estabas compartiendo. Bien, perfecto. Bueno, quedó claro más o menos, por ahí se marean un poco, son cosas nuevas, sobre todo los que nunca vieron o estudiaron con este tipo de conocimiento, pero no se preocupen porque ya lo vamos a ir bajando mucho más y va a ser un poco más ameno lo que veamos, ¿sí? Me dejan el presente... esperen, me están llamando. Me dejan el presente en el chat y yo lo copio